darnos algo, ya específicamente, por ejemplo, de qué se habla sobre biodecodificación. ¿En qué consiste? Bien, dale, buenísimo. Sí, es que en realidad en el camino uno va aprendiendo como herramientas, ¿no? En su momento fue como el Reiki, después fue otra cosa y así va nutriéndose. Hoy en día la biodecodificación es como la herramienta más fuerte o poderosa conjunto con las constelaciones familiares, que yo lo llamo actualiza el software, o sea, nos desprograma, nos libera de síntomas y conflictos no resueltos, ya sea nuestro o los que heredamos del clan. Entonces por eso es como que hoy es esto. Mañana tal vez aparezca otra técnica que me resuene o que me guste más y bueno, la compartiré en su momento. Pero hoy es como las sesiones que hago y enseño es la biodecodificación. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que es para los que no lo conocen. La biodecodificación en realidad podemos llamarlo una técnica, pero en realidad es descubierta por un médico alemán, ¿sí? Quien descubre que esto también ya se había visto antes con Louisa Hay, que siempre relacionaba las enfermedades con las emociones. ¿Sí? Lo que hace Hammer de distinto, que él lo comprueba científicamente, que todos los conflictos que vivimos a nivel físico, enfermedades o síntomas, tienen un origen emocional. Entonces es como es una bomba atómica lo que descubre él. Esto fue a mediados de los 80. Y todos cuando uno explica esto dice, pero ¿cómo todavía no está impuesto en la sociedad? ¿Cómo todavía hoy no sé, los médicos no lo aplican? Bueno, Hammer tuvo que padecer muchísimo persecución, sí, denuncias, estuvo preso incluso por esta misma información que él trae. Claro, habrán creído que estaba loco. Es que se lo acusaba como loco, pero en realidad su teoría es totalmente comprobable, es una ley. O sea, se aplica en todos los casos. A Freud también le pasó, a todos los que estuvieron innovando en esto. Todos los revolucionarios. Bueno, ojalá que algún día también se tome como se lo tomaba Freud, pero hoy en día se sigue ninguneando esta información, que en realidad el estudio que hace Hammer nunca lo toman. O sea, nunca toma ni siquiera las universidades toman su estudio. Sus teorías, ¿no? Sí, pero no lo toman y esto después fue a juicio porque en realidad, ¿cómo no van a tomar si él es un médico y estaba presentando una póngale si quieren, una teoría? Pero no se lo tomaban porque en realidad si se lo rechazaban no podían rechazarlo. ¿Se entiende? O sea, el conflicto que le genera al sistema médico es que si lo tomaban no lo podían rechazar. Entonces directamente no lo tomaban. Y ahí, bueno, se genera este conflicto. Porque en realidad la teoría, entre comillas teoría, que explica Hammer, es que nosotros venimos de lo animal y muchas veces el síntoma que uno tiene es una respuesta animal a un conflicto. Entonces como que en realidad ninguna enfermedad es enfermedad, es una solución de nuestro inconsciente biológico, ¿sí? Y si se animan y alguien quiere tirar algún síntoma, yo se los decodifico acá online. Sí, por favor. Entonces, porque la idea es esa, mostrar cómo realmente, y está bueno tener al consultante enfrente, porque yo empiezo a buscar el conflicto de dónde puede venir hasta que se encuentre. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos yo soy tomemos muy el desafío. A ver. Bueno, en mi caso, yo desde niña padecía, porque ya no lo padezco, artritis reumatoidea. Bien. Afectándome en el lado izquierdo, ¿verdad? En el pie izquierdo. Luego la rodilla, después me curé, pero en un momento de mi adolescencia, cuando mis padres se separaron, yo, bueno, tuve se ve que silencié una angustia, ¿verdad? Y se despertó nuevamente, afectándome el ojo izquierdo, el cual hoy, o sea, la artritis se durmió, pero el ojo sigue afectado porque eso genera una catarata, genera una uveitis y bueno, hoy por hoy tendrían que esperar a que el tratamiento pase los 2 años para poder operarme. Bien. Nunca supe por qué, porque la realidad es que hoy por hoy el oculista me ve y me dice, no tenés actividad en el ojo. Claro, o sea, no es un conflicto hoy, digamos. Claro. El conflicto estaría resuelto. Bien, siempre en la biodecodificación lo que se hace, o tanto en una sesión, o puntualmente en una sesión, es buscar desde cuándo empieza el síntoma.
¿sí? La pregunta es, ¿desde cuándo tenés el síntoma? ¿Sí? Porque el síntoma se activa en respuesta a una situación, ¿sí? Ok. Por ejemplo, vos más o menos ya lo tenés o sea, sabés que es en la adolescencia, ¿no? Y Sí. que fue después de una separación, Ajá. ¿sí? O sea, vos más o menos lo ubicás en ese tiempo, Sí. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad, fíjense que el lado del cuerpo, no sé si ya lo han trabajado eso, del lado izquierdo que es femenino, el lado derecho es masculino, entonces es una cuestión del lado femenino en el que te ves afectado, o sea que directamente es mamá, ¿sí? Es como una cuestión con tu madre. Y a su vez lo que tiene que ver con la artritis, tiene que ver con los músculos, tiene que ver con una desvalorización, ¿sí? O sea que vos viviste en ese momento de tu vida una desvalorización. Hay que ver o sea, vos tenés la rodilla y qué otra parte del cuerpo vos sentías. O, Cuando era chica, el pie izquierdo, después la rodilla. ajá, Y como que iba después, subiendo. claro, y después, bueno, terminó en el ojo, pero hoy por hoy la artritis está dormida. Bien. Sí, sí, es como que vos viviste el conflicto en ese Sí. momento y para tu Afecta. cerebro está resuelto, Claro. o está en pausa, ¿sí? Exacto, porque el Porque ojo por no está ahí, recuperado. claro, porque por ahí en un momento vuelve a suceder una situación para el cerebro inconsciente parecida a esa y se vuelve a activar el síntoma. ¿Se entiende? Porque Claro. nosotros, como vivimos en forma cíclica, estamos repitiendo muchas veces un mismo conflicto. Pero que una persona vive y repite como alguien que dice, bueno, me voy a casar por sexta vez, pero esta vez va a funcionar. O sea, que en realidad está repitiendo el mismo conflicto una y otra vez. Entonces muchas veces estamos pasando por el mismo lugar. Como dijo Einstein, si haces siempre lo mismo, no esperes algo diferente. Sí, exactamente. Entonces creo que ese es el punto. No hay forma de salirse de ese rulo, a menos que tomemos conciencia. Entonces, lo que hay que escarbar por ahí en vos es ver cómo viviste esa situación, ¿sí? Esa separación. O sea, qué conflicto emocional experimentaste a nivel emoción interna con tu madre en la separación. Y bueno, yo tengo, o sea, lo que recuerdo, tengo 25 años, tampoco pasó mucho, ¿no? Pero es que yo me puse, digamos, firme para consolarla a ella, ¿no? Y como que yo me tragué todo. Ahí va. ¿Lo ven? Es así de rápido que vas a encontrar que ella se puso en un rol que no le corresponde. ¿Se entiende? O sea, ella tuvo que comprimir una emoción, que es su emoción en realidad, para sostener a mamá porque mamá se caía. Ajá. ¿Se entiende? Y esa contracción emocional que hiciste se hace a nivel físico también. ¿Se entiende? Claro, repercute en el cuerpo. Exacto, porque incluso el cuerpo se empieza como a contraer, ¿no? ¿Cómo la vivías la artritis? ¿Con dolores, con calambre? Sí, con... fiebre, mucha fiebre. Bien, la fiebre tiene que ver con los enojos y con las broncas. Sí. Entonces, como no salía de la bronca, como no era expresada, el cuerpo la expresa de otra forma. Pero la temperatura es el fuego, es el enojo y es la bronca. Y no podía comer nada porque, o sea, en ese proceso padecí bulimia nerviosa también. Bien, y el alimento se relaciona con la madre, ¿sí? Porque el primer alimento que tomamos es mamá. Entonces ella no lo podía tomar a mamá, pero a su vez la estaba sosteniendo. Es como un conflicto de que estoy pero no quiero estar, ¿no? Como que estabas en un rol que lo considerabas vital, ¿sí? Pero a su vez no querías estar ahí. ¿Entendés? Sí. Y también seguramente un conflicto con tu padre. Sí, sí, obvio. Porque el piercing, ¿sí? Ya que está, ¿no? Metemos todo, pero el aire Genial. es el padre, ¿sí? Entonces nosotros las fosas nasales usamos para respirar, para tener contacto con el aire. Y si yo me lo perforo, que la perforación en un punto es una autoflagelación. O sea, Bueno, igual es cierto, porque yo me perforé a los 17, 18 cuando sucedió esto. ¿lo ves? Pero todavía no está resuelto porque por eso lo tiene. Y por eso lo trae. ¿Lo ven? Aunque no tenga el síntoma. O sea, sí tiene lo del ojo. ¿Sí? Que el ojo es... ¿Qué hace el ojo? Siempre es como que tenemos que relacionar qué hace el ojo. Y el ojo es ve. Y entonces todavía me cuesta ver a mamá. ¿Se entiende? Sí.
Porque todavía tu cuerpo, o sea, una parte de vos está enojada por ese rol que tuviste que hacer. Y seguramente también dejaste de vivir tu adolescencia. ¿Lo ves? Sí. Sí, sí, sí. Fueron 2 años que estuve ahí firme, al pie del cañón. No lo digo con resentimiento ni nada, pero, Pero, sí, pero ahí ocupé está. un lugar que no me gustó Exacto. ocupar. Ese es Pero tu no la conflicto. culpo, ¿eh? No, está bien, Sino que pero ¿qué simplemente- pasa? O sea, no la culpo, pero tu cuerpo sigue Sí. enojado. O sea, hay una reacción, hay una emoción que no fue liberada. ¿Se entiende? Ajá. Y es como es de enojo en realidad. Entonces, para eso también hay técnicas y herramientas para que uno pueda Resolverlo. resolverlo. Exacto, resolver. Volver al ver el sol, digamos. Bueno, ¿y cómo podría resolver esta situación? Bueno, hasta ahí llegamos acá. Eso es en privado. Claro, porque en realidad hay ejercicios que se hacen para que Ok. puedas como hacer como un viaje en el tiempo, llevarte a ese momento, liberar la carga, ¿sí? Es como se reprograma. Es súper intenso. La biodecodificación es súper intensa, pero es súper sanador. Y a su vez revelador, porque te Claro. hace entender lo que por ahí uno a los 40, 30 o 60 años jamás lo vio de esa forma. ¿Se entiende? Y si el síntoma, en mi caso, por ejemplo, apareció a los 2 años. Ujú. Ahí comencé. Ahí se empezó a expresar. Ajá. Bien. Porque lo tenías como comprimido durante todo ese tiempo. Y alguna situación habrás vivido que te haya hecho revivir el conflicto base. En alguna otra vida. No necesariamente, es el conflicto base. Por ejemplo, lo que tiene ¿Desde que la ver... panza de mamá se puede? En realidad, tu gran conflicto, por ejemplo, si tomamos de base es la adolescencia, Sí. se inicia ahí, ¿sí? 2 años después sucede algo que tu cerebro lo asocia como algo parecido a ese suceso inicial, ¿sí? Entonces ahí se activa el síntoma, como queriendo defenderse de que no vuelva a pasar eso, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, porque por ejemplo en la biodecodificación las alergias las alergias se manifiestan no cuando esté el conflicto, sino cuando el cerebro considera que se está reviviendo el conflicto, ¿sí? Voy a contar un caso de un amigo que tenía como alergia a los medicamentos, ¿sí? Que a veces ciertos medicamentos le generaban alergia en todo el cuerpo. Entonces le dije, bueno, vamos a decodificarlo. Y cuando hacemos un ejercicio, empezamos a rastrear, esto como yo empiezo a buscar, Sí. ¿no? De dónde puede venir, lo que encontramos, que es que en sus 15 años, él fue con un resfrío a una clínica y le dieron una pastilla que lo desestabilizó completamente, estuvo 3 meses internado, a punto de morir. Entonces su cerebro asocia pastilla de origen dudoso, peligro de muerte. Y cuando una persona toma una pastilla de origen dudoso, el cerebro lo que hace es reaccionar para que él salga de ese lugar. Es como una alerta, un sistema de alarma que se activa para que no vuelva a repetirse lo que pasó. Es una defensa en realidad del cuerpo. Claro. Se está defendiendo, entonces lo que hay que encontrar en una alergia, por ejemplo, es de qué se está defendiendo el cuerpo. De qué le pasó antes y había uno de esos factores. Porque si el trauma se me genera, por ejemplo, en este instante, cuando 2 años después yo vaya de invitado a otra radio, probablemente tome un vasito de agua y me empiezo a sentir mal. Porque en realidad el cerebro asocia micrófono, personas, radio, todos son sospechosos de haberme generado ese conflicto. Y cuando se juntan más de 2 o 3, el sistema de alarma se activa. ¿Se entiende? Entonces Seguro, es seguro. para que nos saque de ese lugar. La alergia es una alarma, es un sistema de alarma. Entonces en tu caso, podría haberse activado el síntoma por esta misma situación. El conflicto se generó 2 años antes, pero 2 años después, una situación parecida o una réplica de algo activa el síntoma, ¿sí? Que obviamente si los cargamos seguramente viene más de atrás, ¿sí? Claro, es que en realidad esto comenzó cuando yo era bebé, digamos. Nací, digamos, ya con esta enfermedad. La descubrieron al correr el tiempo y bueno.
Bien, entonces fue es un tratando. conflicto de tu madre. Si vos lo traes desde la gestación o desde niña, el conflicto es de desvalorización de tu madre para con su madre. ¿Cómo se lleva con su mamá? Y lo veremos en el siguiente capítulo. Sí, señor, ves? lo vemos en el siguiente capítulo. Vamos a hacer un cortito y seguimos.